¿Qué es lo que vamos a estudiar? Estas semanas, la costumbre es estudiar los asuntos del Beis HaMikdash, del templo, porque estamos en las 3 semanas, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, y hay un Midrash famoso, que no recuerdo todas las palabras del Midrash, pero básicamente el Midrash es un intercambio entre Dios y Yehezkel, en donde Dios le dice todo un montón de detalles a Yehezkel, están escritos en el libro de Yehezkel sobre cómo tiene que ser el templo. Y Yehezkel le dice, la época en que vivió Yehezkel fue antes de la construcción del segundo templo. Entonces Yehezkel le dice, no, si no hay templo y los judíos están en Babel, en Babilonia, ¿para qué voy a ir yo como profeta a decirle a la gente, el templo es así, asá, si no hay templo? Entonces Dios le contesta que porque mi templo no está construido, porque la gente está en Golus, en exilio, y el Binyan Beisi Botel, mi templo no va a estar siendo construido. Andá y decirles cómo va a ser. Ok. Y esto es, estudiar sobre el templo, eso es la construcción del templo. Entonces, está la construcción física, un ladrillo, otro ladrillo, etc. Está la construcción que nosotros podemos estar acá sentados estudiando, construir el Beis HaMikdash. Entonces, esta semana vamos a estudiar algunas charlas, de vuelta, tomados de charlas del Rebbe, sobre el Beis HaMikdash. Este libro se imprimió en 1986, 87, algo por el estilo, cuando el Rebbe salió muy fuerte con el estudio de Torah Mitzvahs que tengan que ver con el Beis HaMikdash. Entonces se imprimió este libro para aumentar en este asunto. Okay. Bien, vamos a estudiar hoy lo que se llama la primera sijá, la primera charla. No es muy larga, ni es muy compleja tampoco. La segunda tampoco es larga, es bastante más compleja, y Dios mediante la semana que viene vamos a estudiar esa otra charla, pero vamos a empezar por el comienzo. Vamos, al respecto de la construcción del Mishkan. El Mishkan es el tabernáculo, el templo móvil del pueblo de Israel, etc. Dios mandó en Parshas Truma, etc. Dios mandó que tomemos oro, plata, 13 o 15 cosas, una discusión entre nuestros sabios, cosas físicas. De estas cosas materiales, plata, oro, etc., hay que hacer un templo para Dios. Dios dijo, hagan un templo para mí. Dios prometió, yo voy a residir, vivir en ese templo. Dios va a vivir en ese templo que va a ser construido de todas estas cosas. Ok, hay que tener un lugar físico. Perfecto. Es decir, a pesar de que la divinidad no está limitada a un lugar, de hecho el versículo dice, todo lugar donde menciones mi nombre, voy a estar ahí, te voy a bendecir. Vos estudiás, yo estoy ahí. Entonces, ¿por qué tiene que haber un lugar físico donde hay un templo, etcétera? Y no estamos hablando de la sinagoga, estamos hablando de otra cosa. Igualmente vamos a ver más adelante al respecto del rezo, cómo va la cosa. Entonces, a pesar de que el Dios no está limitado a un lugar físico, Dios promete que Él va a residir en el lugar en donde se va a construir el templo, el Mikdash. Tenía que ser específicamente en un lugar limitado, físico, etc. Y en otros lugares, no en estas hijas, se explica por qué Jerusalén, por qué el lugar Harabais, el monte del templo. Okay. El Rambam mismo habla del tema también. En Jerusalén, no solamente al respecto del templo, que fue construido después del Mishkan, mucho tiempo después del tabernáculo, que el templo estaba en un lugar físico en Jerusalén. Umeaz, que de ahí es por siempre así. Esto lo aprende el Talmud de un pasuk. No hay otro lugar para hacer el templo. Lo podemos hacer en Berazategui o donde sea. Tiene que ser ahí en Jerusalén. Era Gambe Mishkan, no solamente el templo, sino que también el tabernáculo. Que caminó, por así decir, anduvo con el pueblo de Israel a todo lugar donde el pueblo de Israel anduvo en el desierto, y después lo instalaron en el Eretz Israel. Estaba constantemente cambiando de lugar el Mishkan. Aún así, la residencia, la presencia de Dios estaba siempre solamente en un lugar, en el lugar donde construyeron el Mishkan. Ok, después lo cambiaban a otro lugar, sí, pero entonces estaba en ese otro lugar. Bien,
Dios, de alguna manera, está relacionado con lugar físico. Tenemos que entender, como mencionamos, Dios no está limitado a un lugar. Como dice el versículo, los cielos y la tierra yo lleno, Dios llena cada lugar. Si es así, ¿por qué mandó Dios hacer un lugar específico en donde resida su presencia? Dios no está limitado al lugar. Efectivamente, puede ser que a pesar de que Dios llena los cielos y la tierra, y ese pero está oculto, abrimos los ojos y no lo vemos. Es verdad, está en todos lados, sí, pero no lo ves. Puede ocurrir que en el mundo no se sienta la divinidad, la presencia de Dios. Y para que se revele la presencia de Dios tiene que haber avoida, trabajo, servicio, un esfuerzo con uno mismo para sentir a Dios. Avoida no está relacionado a un lugar especial. Vos podés estar en donde sea que estés, cerrar los ojos y pensás en Dios y ahí se revela la presencia de Dios. No importa dónde estás. En todo lugar donde un judío sirve a Hashem, estás proyectando a Dios ahí y revelándolo. Si es así, si es así, aparentemente podríamos haber hecho cualquiera de los trabajos que estaban en el Mishkan, en el tabernáculo, en el Mikdash, en el templo, en cualquier otro lugar. Y proyectar la presencia de Dios en todo lugar. No solamente en un lugar, donde estaba el Mishkan o en el Beis HaMikdash. ¿Por qué es necesario un lugar físico para hacer esos trabajos? Se podían hacer esos trabajos en otro lado. Bien. El resumen del primer capítulo es: ¿para qué necesitamos un lugar físico? No se entiende. Veis, segundo capítulo. Así ha traído en Hasides, de los trabajos fundamentales, uno de los trabajos Mishkan u Mikdash, que había en el templo y en el tabernáculo, hay avoidas a corbanes, las ofrendas. Eso es uno de los asuntos centrales en el Beis HaMikdash. Hay dos partes y tipos generales, incluso en el Beis HaMikdash, de este trabajo de corbanes, ofrendas. ¿Cuáles son las dos partes? Avoidas a corbanes begashmius, físicamente agarrar un animalito y llevarlo al templo y degollarlo y ofrendarlo y quemarlo, etcétera, etcétera. Ofrendaban un animal sobre el altar. Y el segundo asunto es avoidas a corbanes beruchnius, un servicio de las ofrendas espiritual. Todas las mitzvahs, y no solamente las mitzvahs, todos los asuntos del universo entero tienen dos caras, como las dos caras de la moneda: cara material, cara espiritual. Yo estoy acá sentado con mi pelada y mi bola, etc. Sí, pero hay una neyome detrás de eso. Que podría ser sin pelada y sin bola, pero es una neyome igual. Entonces están las dos cosas: lo material y lo espiritual. Hoy en día, ¿qué es korbanos? ¿Qué es ofrendas? Tfila. Que nuestros sabios dicen que el rezo es un reemplazo de las ofrendas. Bien, entonces tenemos la parte material y la parte espiritual. Estas dos partes de las ofrendas están relacionadas, ambas, lo material y lo espiritual, con el lugar físico del templo. ¿Cómo es? La parte material de las ofrendas es obvio, están relacionados con el lugar donde estaba el templo y el tabernáculo. Explicar esto es algo largo. Muy en resumen, traducción: desde que se levantó el Mishkan se prohibieron las bamois. ¿Qué era una bama? Una bama era una especie de altar que cada uno tenía en el patiecito de su casa, en donde podía hacer ofrendas. Se anularon. Se anularon. Sí, no existe más. Desde que existía el Mishkan se anularon todas las bamois. Okay. Entonces, evidentemente, la ofrenda propiamente dicha, si hay un Mishkan, tiene que ser ahí. Si hay un Mikdash, tiene que ser ahí. No puede ser en otro lado. No puede ser en otro lado. Interesante. Entre paréntesis, Bnei Noyaj pueden hacer ofrendas en cualquier lado. Total.
Claro, nunca lo había pensado. Es meyúgene, pero agarrás un animal y en el patio de la casa de tu vecino están degollando un animal y hacen una ofrenda al pie al ojo. Eso es así, la ley es así, pero no importa. No lo recomiendo. No lo prueben como es, no lo prueben en sus casas. Claro. Sí. Y lo mismo ocurre después de que se levantó el Mishkan en el desierto, el tabernáculo. Que cuando llegaron a Jerusalén, acá está entre comillas, es el lenguaje del Rambam. A partir de la construcción del Beis Hamikdash, el templo, está prohibido hacer cualquier tipo de ofrendas en cualquier otro lugar. Chao, fue. Chutz mi Beis Hamikdash, excepto en el templo. Sí. Ok, entonces la parte material de las ofrendas, obvio que está relacionada con un lugar. Punto. Los korbanes beruchnius, incluso la parte espiritual de las ofrendas, Hatfila, es el rezo, Shimuteres bechol makom, que está permitido rezar en cualquier lado, y pone entre paréntesis, Chutz mi Bikoso. Bikoso es un valle que no tiene árboles, que no tiene nada. Shemehamas Pizra Nefesh, por cuanto es muy difícil concentrarse ahí. Abrís los ojos y ves a la distancia, y ves el horizonte, y las vaquitas por allá, y las ovejitas por allá. No te concentras, te está prohibido rezar en un lugar así. Y no se puede uno concentrar como corresponde ahí, etc. O en un lugar que está impuro, que hay suciedad, que no se puede rezar. Pero básicamente puede rezar en cualquier lado. Mikol Makem, sin embargo, ¿cuál es la relación de la parte espiritual de las ofrendas con un lugar? El templo en Jerusalén, en el monte del templo, se llama siempre, por siempre, el portal del cielo. Es el lugar a partir del cual suben y pasan todos los rezos de todo el pueblo de Israel, de todos los seres humanos, a partir del Beis Hamikdash. Entonces, ¿está relacionado con un lugar físico o no? Sí. Por lo tanto, tenés que rezar orientado a Eretz Israel. Como dice el versículo, en Melachim van a rezar hacia ti, dice Shlomo Melech, a través de la tierra de Israel. Entonces la tefila también está relacionada con un lugar. Es verdad, podés rezar en cualquier lado, pero orientado a Jerusalén. Claro. Y si no te puedes orientar, estás en un avión, por lo menos tienes que pensar en Jerusalén. Eretz Israel Gufa, e incluso si estás en Eretz Israel, que Shepanav Jerusalén, tenés que mirar a Jerusalén. Y si estás en Jerusalén, la Makom HaMikdash, tenés que mirar al Beis Hamikdash. Esto es algo necesario de entender. ¿Para qué hay que ligar el servicio a Dios en el corazón, que es el rezo? Es un servicio que uno trabaja con el corazón hacia Dios. Es algo totalmente espiritual. Y ¿por qué hay que relacionar eso con un lugar físico? De vuelta. Bueno, acá lo dice el Rebbe mismo. Vamos a ver, paciencia. Si no se entiende, me paro. Incluso si me quieres decir que las ofrendas físicas, por cuanto que se hacía en la práctica con los animalitos, que la persona lleve sobre el altar un animal físico, y había muchas reglas y condiciones. El animalito tenía que ser puro, tenía que ser tal tipo de animalito, montones de condiciones y cosas que había que hacer. Incluso la proyección divina que se generaba a partir de una ofrenda. Se generaba a partir de una ofrenda. También estaba relacionada con algo material. ¿Por qué? Porque vos, por lo menos en el primer Beis Hamikdash, llevaban una ofrenda, ponían la ofrenda sobre el altar y caía un fuego del cielo. Así de loco, caía un fuego del cielo y se comía la ofrenda, ¿ok? ¿Caía en cualquier lado? No, ahí, en el lugar del altar. Entonces, no solamente la ofrenda del hombre hacia Dios, llevar el animalito, tenía que ser en ese lugar, sino que el resultado también estaba relacionado con el lugar. Caía un fuego del cielo, bató y con esos corbanos se comía, por así decir, consumía las ofrendas. Por cuanto tanto el trabajo del hombre como la proyección que viene de arriba, por así decir, ambas estaban relacionadas con algo físico en ese lugar. Entonces podés decir, ok, era necesario un espacio, todos llevamos las ofrendas al mismo lugar, si no cada uno hace lo que quiere, ¿cómo somos un pueblo? No,
un templo, todos vamos a ese templo, todos ofrendamos ahí y todos vemos el resultado de la ofrenda ahí. Buenísimo, lo entiendo. Salteamos el paréntesis para que sea claro, después volvemos. Fila, pero el rezo, es algo espiritual totalmente. ¿Cómo lo vemos? Solamente que cuando rezás no estás trabajando con nada material excepto que con vos mismo. No tengo que agarrar un animal, no tengo que saltar y correr y un cuarto y pintar. No, sentate en un lugarcito y rezás, podés rezar todo el día. Era hoy sois, más aún. Vos tenés que ofrendarte a vos mismo a Dios. Como dicen en Hasides, en el Shalom, Korban, Hakrava, es ofrendar. Hakrava, de Parma Karov. Entonces uno tiene que acercarse a Dios. Es algo totalmente espiritual. Que Dios está más lejos que yo, entonces me acerco, me muevo para la derecha o la izquierda. No, es algo que está adentro. Vos tenés que sentirte cerca de Dios. Acercar tus capacidades a Dios. ¿Cómo? A través de que la persona se entrega a sí mismo a Dios, rezando, pidiendo, reconociendo que Él es el único que me puede ayudar. Ok, perfecto. Más aún, en la persona misma, lo principal del rezo es la intención del corazón. Hay algunos que se mueven así, para atrás, para adelante, otros aplauden, otros... Todo bien. ¿Pero dónde está lo más importante? Acá. Eso es lo que importa. ¿Qué estás pensando? La parte espiritual del rezo. ¿Qué? Tenés que pronunciar las palabras, es verdad. Pero lo principal de la tefila, por lo menos, es acá. Porque el hecho de que tenés que rezar hablando, porque de leer esa cabana, es para despertar la intención, que colme la cabana, porque la naturaleza de la voz es despertar la intención. Salteamos paréntesis de vuelta, ya volvemos. Y por cuanto el rezo es algo solamente espiritual, tenemos que entender por qué el rezo está relacionado con algo material, está limitado a lo material. Mirá Jerusalén, pensá en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver? Ok, las ofrendas sí, pero el resto no. Vamos a los paréntesis. El primero que está arriba de todo en la primera columna. El Rebbe acaba de decir que tanto la ofrenda como el resultado de la ofrenda, en el caso de las ofrendas, acá la redundancia, entiendo que están relacionados con algo material. Todos vamos al templo, todos hacemos el templo y el fuego caía en el templo. A pesar de que todavía hay que explicarlo, a pesar de que vos lo entiendas, es comprensible, es lógico, todavía es necesario explicarlo. ¿Por qué no se puede hacer la misma proyección que se hacía a través de las ofrendas en otro lugar? Ok, no Jerusalén, vamos a Tiberia, me gusta más. ¿Qué es eso? Vamos a Tzfaz. No, Jerusalén. ¿Por qué? Y en particular encontramos que antes de que estén prohibidas estas bombas, estos altares particulares, la gente hacía ofrendas en muchos lugares, todos a la vez. Entonces, igual hay que entender. Podemos decir es lógico un lugar físico para ofrendas, pero también hay que entenderlo. Segundo paréntesis, muy interesante. El Rebbe dijo que en el rezo, lo principal del rezo es lo espiritual. Sí. Bien, en los corbanos, dice el Rebbe, habló de dos cosas: la ofrenda y el resultado de arriba. En el rezo habló solamente de la ofrenda. Entonces, el paréntesis habla de la otra parte. Y a pesar de que también a través del rezo generamos que se proyecte de arriba proyecciones materiales. ¿Cuáles son? Que se cumpla lo que pedí. Cada vez que rezamos 3 veces por día, Dios, vos curás, le decimos en presente, curás a los enfermos. No es que, por favor, curá a tal enfermo. Dios cura a los enfermos. ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. ¿Y los enfermos? ¿Que siguen enfermos? Existen. Y el Rebbe lo subraya, basar. No lo vemos con los ojos de carne y hueso.
El tipo, la tipa siguen enfermos. Dios libre igual. ¿Qué es lo que no vemos con los ojos de carne y hueso? Que la cura y la bendición vienen como resultado de la tefila. No lo vemos eso. Fuimos al médico, obviamente el Rebbe decía, anda al médico y hacemos todo lo que hay que hacer y rezamos todo el día. Ok, ¿qué curó al enfermo? No sé, quizás fue la pastilla, quizás fue la operación, quizás fue el rezo que hizo todo el mundo. No lo sé, no lo vemos. Tenemos fe y está todo bien, pero no lo vemos. No era como el fuego que bajaba del cielo en el caso del templo, sobre el altar, la gente veía que el fuego estaba consumiendo la ofrenda. Cayó un fuego del cielo, salió del medio de las nubes, no sé. ¡Wow! Bueno, en el caso de la tefila no es así. No lo vemos. ¿No ves? Podés creer todo lo que quieras, pero no lo ves. No. En la mayoría de los casos, por lo menos, no se ve. Ok, ¿por qué entonces está relacionado el rezo con un lugar físico y material? ¿Cuál es la explicación de esto? Lefía clara y atúa. Hay una regla general conocida. Cuanto más alto es una cosa, más baja esa cosa. Tanto más es capaz de bajar. La explicación simple no está relacionada directamente con esto. El que más sabe es capaz de dar una clase al que menos sabe. Claro. Si vos sabés más o menos, podés relacionarte hasta un cierto nivel. Por debajo de eso no lo puedes explicar. Pero es el ejemplo que yo iba a dar. Un verdadero maestro, yo que sé, de física, le puede dar una clase de física a los chicos de primer grado también. ¿Por qué? Y porque se sienta a jugar con las bolitas y empieza a decir, viste, cuanto más fuerte das a la bolita, más lejos llega. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, bolita. Sí, eso es física. Pero estamos jugando a las bolitas. Y un tipo que es un genio de la física, pero claro, lo baja. Un tipo que sabe mucho y no lo puede bajar, dice, no, yo te lleno 10 pizarrones de fórmulas si querés. Todo de memoria. No te puedo bajar. No te lo puedo bajar más. Si no entendiste mis pizarrones, ¿qué querés que haga? No muy estudiar. elevado. Sí. Pero el que realmente sabe, lo baja a cualquier nivel. Lo que más alto es, Yoret le mata a puede bajar más bajo. Claro. Ze gufa. Esto mismo. El hecho de que Dios reside en el templo, esto está relacionado, el hecho de que Dios resida en este mundo, está relacionado con un lugar físico. Es una prueba de que se trata de una proyección de la presencia de Dios muy elevada. Que se puede revelar solamente acá abajo. Y dentro de lo que es acá abajo, en el mundo físico de las piedras del Beis Hamikdash. Vamos a estudiar esto, paciencia. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de una presencia de Dios, más o menos. No, estamos hablando de lo más alto de lo más alto. Es capaz de revelarse incluso las piedras. ¿Cómo es eso? Akadosh Baruch Hu Amitis Ablikvul. Dios es el infinito absoluto. No está limitado en ningún... Andá, si no te preocupes, tranquila. Porque reenganchada. No está limitado en ningún tipo de límites en absoluto. No está limitado en el espacio, ni trascender el espacio. Como vamos a estudiar en un minuto, si vos decís, simplemente lo digo antes para que sea más fácil, ¿leo el hebreo o no? Lo que vos quieras, a mí me da lo mismo. Yo estoy aprendiendo, no sé. A mí me da lo mismo. Entonces ni lo leo. Ella quería que lea el hebreo, pero si no está. No, dale, ningún problema. Yo no lo leo y ya está, no tengo ningún problema. Si el lenguaje termina siendo un impedimento para entender, entonces no sirve para nada. Yo te escucho en castellano. No sirve para nada entonces. Ok, vamos de vuelta. Lo que vamos a leer, lo voy a decir en castellano directamente, pero digo esto antes para que se entienda mejor. Cualquier adjetivo que uno le ponga a algo, uno está limitando esa cosa. Si el día de hoy es lindo, entonces el día de hoy no es feo. Está bien, puede ser que a otra persona le parezca que el día de hoy fue feo. Pero no importa, dentro de una misma persona. Yo digo, hoy es un día lindo, y si a los 3 segundos digo, hoy es un día feo, decís, este tipo está loco. No puede ser las dos cosas a la vez. O es lindo o es feo. Bien. Lo mismo pasa con Dios. Si vos decís que Dios es infinito,
wow, es el infinito absoluto, entonces no es finito. Y si vos decís que Dios es finito, entonces no es infinito. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Entonces cualquier adjetivo que le pongas a Dios, lo estás limitando a Dios. Chao, se nos fue el judaísmo al tacho. No podés limitar a Dios. Claro. De ninguna forma. Con ningún adjetivo. Ni siquiera el adjetivo infinito. ¿Por qué? ¿Qué significaría que Dios es finito? Que se revela acá en este mundo. Que está acá. En esta mesa, en este cuarto, en este lugar. Que se puede relacionar con nosotros. Que podemos hablarle a Él. Que hay un canal para comunicarse con Él. Si yo soy una criatura finita y Dios es infinito, no hay unión entre las dos cosas. No existe. No me lo habían explicado. No existe unión, no es posible la unión. Entonces, ¿Dios qué hace? Él se hace a sí mismo finito, entre comillas, para hablar conmigo, con vos, con todo el mundo, pero para comunicarse con nosotros, para tener un canal de comunicación con nosotros. Entonces, ¿Dios qué es? ¿Infinito o finito? Infinito. Las dos cosas. Vamos a leer. Ahora sí está listo para leer. Ahí ya estoy más madura para entender estos conceptos. Dios es el verdadero infinito y no está limitado, Dios libre y guarde, con ningún tipo de límites, ni de espacio, ni trascender el espacio. Porque así como no podés agarrar, enganchar a Dios a través de los límites del espacio, del lugar, de la misma manera tampoco lo podés agarrar a través de los límites, entre comillas, de trascender el lugar. Por ejemplo, si una persona dice, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo, ¿sí? Me piden dar una clase, ok, voy a dar la clase y pregunto antes de dar la clase, ¿cuánta gente va a venir a la clase? Vienen 100 personas. Ok, está bueno. Yo, el gran rabino de no sé dónde, la clase, 100 personas. Ok, voy. ¿Cuánta gente viene a la clase? Una. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Hola, ¿cómo estás? No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo una reunión, no sé, qué sé yo. Porque yo, el gran rabino de no sé dónde, dar una clase para una persona. Dos. Yo estaba en el show, pero justo. No, todo bien, es un ejemplo que estoy dando. Todo bien, es un ejemplo. Eina le fikvoidoi. No es mi honor y mi gloria. Pasar la hoja esta. No es mi honor y mi gloria. ¿Viste? Como que. Todo bien, ningún problema. Ningún problema. No es mi gloria. Cuando tengas más gente, llamame, yo vengo de la clase. Entonces uno puede pensar, viéndolo desde afuera, uno puede pensar, ok, este tipo, ¿viste? Está ahí arriba y entonces, ¿viste? Hay que llenar el lugar de gente para que venga a dar la clase. ¿Sí? Pero es justo al revés. Es justo al revés. El tipo ese está limitado a solamente dar una clase que le satisfaga por la cantidad de gente que hay. Sí, obvio, es un egoísta terrible. Pero el punto que yo me quiero enfocar es, el tipo este tiene un límite. El límite es, ¿cuál es el público? Entonces, parece que está re elevado y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, pero en realidad está re limitado. Quizás él ni se da cuenta, no importa, pero ese es otro problema suyo personal, que vaya a trabajar con el psicólogo, pero está limitado. ¿A qué? A un público grande. Por menos de 500 personas no aparezco. O por menos de tanto dinero no vengo. Entonces es una limitación. Es verdad, es una limitación para arriba. ¿Sí? A mí me contratás de $1.000 para arriba por clase. Ok, buenísimo. Pero es una limitación. No deja de ser eso. Bien, entonces lo mismo pasa con Dios. A Dios no lo podés limitar, subrayo, limitar, ni a ser infinito, o sea, trascender el lugar, ni a estar en un solo lugar tampoco. Está en todos lados, pero está en cada lugar también. Trasciende el espacio y está en el espacio, a la vez. A la vez. En el texto de vuelta, así como no podés agarrarlo a Dios a través de los límites del espacio, porque no podés decir que Dios está en un lugar y no está en otro lugar. Yo estoy acá sentado, no puedo estar en dos lugares a la vez, porque soy un ser humano. Y ya está, tengo un límite. Estoy acá y no estoy en otro lado. Ahora con toda la tecnología, Zoom y qué sé yo, estás en todos lados. Pero ¿dónde está tu cuerpo? No, está acá. Listo. No puedo estar en otro lado. Imposible. Así como no podés limitar, Dios no tiene ese límite. Dios está en todos lados.
como dijimos antes, todo lugar donde menciones mi nombre, o voy a lejos para Astija. Voy a ir a vos y te voy a bendecir. ¿Okay? Está a todos lados. Y si vos mencionás el nombre de Dios en la Quiaca y yo acá en Buenos Aires, están los dos lados a la vez. Bien. No lo podés limitar un espacio. De la misma manera, tampoco podés limitar a Dios a trascender el espacio. A no estar limitado al espacio. No hay ningún tipo de límite que le puedas poner. Vamos a seguir el texto, se va a entender. Porque también una cuestión que también decir que Dios trasciende el espacio es un adjetivo que indica una limitación específica. Trasciende el espacio. A mí no me contratás por menos de $1.000. Ok, es una limitación. Parece que está buenísimo, qué sé yo, pero es una limitación. Debe ser el gran rabino. Sí, pero es un tipo limitado. E incluso en este mismo asunto tampoco podés decir que Dios está limitado al infinito y no al finito. No hay nada que puedas decir de Dios. Vamos a seguir, paciencia. Dios trasciende cualquier adjetivo que pueda limitarlo. Solamente en un espacio, en un lugar donde se conjugan el espacio y lo que trasciende al espacio, límite e infinito, o sea, finito e infinito, juntos, que este es el concepto de la unión de dos opuestos. Ahí está la esencia de Dios. Ahí está la esencia de Dios. En el lenguaje de Rashba, Rashba era un personaje muy interesante, estamos hablando de España, año 1300, Nimna Hanimnois. Dios no tiene nada que le impida hacer nada. No hay nada que le impida, no tiene nada que le sea imposible. Nada que le sea imposible, nada. Y Él es el que une dos opuestos, y ahí puede estar la presencia de Dios. El Rebbe no lo dice acá, yo lo digo a propósito, porque es fácil de entender. Nuestros sabios dicen en la Gemara, si un hombre y una mujer son meritorios, la presencia de Dios está entre ellos. Estamos en la página Kuf Haf Vav, en la segunda columna de la segunda página sería. La impresión no salió muy buena, pero bueno. Nuestros sabios dicen la Gemara en Soita, si un hombre y una mujer son meritorios, la presencia de Dios está entre ellos. Los Zahu no son meritorios, se los come en fuego. ¿Por qué? Si vos te fijas en la palabra Ish y en la palabra Isha, tenés la Aleph, Ish, Aleph, Yud, Shin, Ish, hombre. Isha es Aleph, Shin, Hei. Bien. Entre el hombre tenés la Yud, en la palabra hombre tenés la Yud, en la palabra mujer tenés la Hei. Es el nombre de Dios. Entonces, si el hombre y la mujer, Ish, Isha, Zahu, son meritorios, Shechina, Dios están con ellos, etcétera, etcétera. Loi Zahu, ¿qué pasa si no son meritorios? Dios se va. ¿Y qué te queda? Ish era Aleph, Yud, Shin. Se fue la Yud, te queda Aleph, Eish. Aleph, Shin, Eish, fuego. Isha, mujer, se escribe Aleph, Shin, Hei. Se va la Hei, te queda Aleph, Shin, fuego. Fuego, consuma fuego, un desastre. Que es el mismo concepto que está diciendo acá el Rebbe. Ish ve Isha, esencialmente un hombre y una mujer son opuestos. Son opuestos, piensan diferente, sienten diferente, funcionan diferente, se ven diferente, todo diferente. Todo diferente. Entonces, si son meritorios por lo que sea, entonces Dios está entre ellos, buenísimo. Pero si no son meritorios, no. Entonces, ¿qué quiero decir? A pesar de ser opuestos, en el lenguaje que estamos estudiando, ¿por cuánto son opuestos? Dios está ahí. La esencia de Dios está ahí. ¿Por cuánto son opuestos, justamente? Y este es el Hidush, esta es la novedad del Mishkan y el Mikdash, del templo, del tabernáculo y el templo. Por un lado, tenía las limitaciones del espacio, porque era un lugar específico en el mundo. Mientras viajaban por el desierto, era en el desierto, después en Eretz Israel, el Beis Hamikdash, el templo en Jerusalén, en el monte del templo, etc. Un lugar físico. De la misma manera, tenía una limitación, en el caso del Mishkan, las hieriois, las cortinas, las columnas, las bases y toda la construcción física del Beis Hamikdash. Era un edificio, literalmente, de piedras, el Beis Hamikdash. Y también todas las herramientas y utensilios que había en el Mishkan y en el Mikdash, en el templo, en el tabernáculo,
tenían una medida específica. Las palitas, las cucharitas, el altar, todo tenía que tener una medida específica. La Torá dice cuánto tenía que medir. Más aún, esa medida tenía que ser precisa, como está explicado en las leyes de la Torá. Y junto con esto, a pesar de ser algo totalmente limitado en medida, aún así, junto con esto, veíamos en el Mishkan y en el Mikdash, en el tabernáculo, en el templo, en forma revelada, con los ojos de carne y hueso, que las medidas mismas expresaban algo que trascendía la medida. Ahora va, la explicación. Había una unión del límite e infinito. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, al respecto de los 10 milagros que había en el Beis Hamikdash. Yo qué sé, la gente en Jerusalén, para las fiestas iban todos. Shalosh Regalim, todo el mundo iba a Jerusalén, todo el mundo entraba en el templo. Y estaban todos apretados como sardinas, así dicen nuestros sabios. Todos apretados, no había lugar. Pero había un momento de la ceremonia, digamos, que había que prosternarse. ¿Qué significa prosternarse? Significa extenderse en el piso, así, acostado con la cabeza contra el piso, pies y manos totalmente extendidos. Porque se mencionaba el nombre inefable de Dios, el sumo sacerdote. Cuando decía esto, ¡uy! Todos tirados así en el piso. Pará, si estamos todos apretados como sardinas, ¿cómo se extienden todos al mismo tiempo en el piso? Ese era uno de los milagros del Beis Hamikdash. Dice la Mishnah. Estaban todos parados, apretujados, pero cuando se prosternaban, había espacio para todos. ¿Y cómo es? Sí, es un milagro. El espacio no estaba limitado por el espacio. ¿Tiene sentido? No, claro que no. No estamos hablando de cosas que tienen sentido. De todo lo que estamos diciendo, lo único que tiene sentido es Dios no tiene ninguna limitación. Ni siquiera limitación de decir que está limitado hacia el infinito. No, eso también es una limitación. También lo raro en esto que usted está contando es que esto pasa en este mundo. Claro que sí, físico, era algo material. Eso es lo que no es Shayah, no va, no es Matín. Bueno, es, O sea que, es Dios. ¿eh? Esa es la definición de Dios. Porque ahí, si pasa eso, quiere decir que ya no hay Tzimtzum. Estaban todos apretujados cuando estaban de pie. El Tzimtzum no existe. Al acosternarse había también lugar para todos, quiere decir que había como... Eso no es algo que puede pasar en el mundo físico, algo que... Sí, pasaba en el mundo físico. Pero si pasa eso, quiere decir que no hay Tzimtzum, o que allá puede hacer, ¿entendés? Es que sí hay Tzimtzum. Si no hay Tzimtzum, no hay mundo. Claro. Y eso pasaba en el mundo. Lo que estamos diciendo de vuelta no es algo lógico. No le busque la lógica porque no la vas a encontrar. Nosotros no la vamos a entender. No es que nosotros. No tiene lógica. No hay lógica. A ver, ¿qué es la lógica? La lógica es una forma del ser humano para describir fenómenos conocidos. Por ejemplo, yo soy padre, Borja Hashem, tengo 10 hijos. Perfecto, buenísimo. ¿Qué vino antes? ¿Ser padre? ¿Sí? ¿Que yo sea padre? ¿O alguno de mis hijos? ¿Quién vino antes? ¿Yo o mis hijos? ¿Quién nació antes? Vos. Yo, obvio. Si no, pues no hubiese podido tener hijos. Perfecto. Entonces es lógico decir, 100% lógico decir, que cualquier padre, madre, todo lo mismo, ¿sí? Es mayor en años que sus hijos. Que cualquiera de sus hijos. Podés ser muy jovencita, yo qué sé, y tener, no sé, no voy a entrar en discusiones, no me interesa, pero podés ser jovencita, pero hay un límite igual. 12, 13, 15, no importa, cada mujer es diferente. Pensamiento científico, esto más esto es esto. Hay un límite, a partir de una cierta edad podés tener hijos, y antes de eso, no. Dios creó el mundo así. Entonces es lógico decir que un padre es mayor que sus hijos. Perfecto. ¿Quién creó esa regla lógica? Dios. La lógica no es más que una creación de Dios para que nosotros estemos cómodos en el mundo que vivimos y tranquilos. Tranquilo. Pero tranquilamente, valga la redundancia, podríamos decir, no. Si Dios hubiese creado la lógica de otra manera, los hijos es obvio que son más grandes que sus padres. ¿Qué sos, tonto? Si Dios hubiese creado la lógica de esa manera, pues entonces para nosotros lo obvio sería eso.
Dios creó la lógica de manera tal que un padre es más grande que sus hijos. Ok, perfecto, y esto es lo lógico. Y si vos decís al revés, estás loco. Pero Dios podría haberlo hecho, si hubiese querido, al revés. Que lo lógico es que un hijo sea más grande que un padre. Es algo obvio. Y si vos lo ves al revés, estás medio meyugan, estás medio loco. Entonces, de vuelta, las limitaciones que nosotros conocemos de Dios son limitaciones nuestras, que nosotros percibimos a Dios de tal o cual manera, pero no son limitaciones de Él, de ninguna manera. Él no está limitado a lo que nosotros entendemos de Él. Que para morar en este mundo tiene que hacer un tzimtzum, eso se podría ver en apariencia como una limitación. No sé, perdón. Es que las palabras son muy... Sí. ¿Qué quiere decir que tiene que haber un tzimtzum? Él quiso que sea así. Sí, ya sé, pero digamos, si no hace un tzimtzum no puede morar en este mundo y que el mundo se mantenga en Él puede hacer lo que quiera. La clase que viene, vamos a estudiar en detalle eso. Él puede hacer lo que quiera. Sí, claramente sí, pero ahora se me vino esta pregunta a la cabeza. Que no, ¿no? Podría ser que el mundo exista sin... que no podría... Que si él morara en este mundo... El mundo no existiría como nosotros lo conocemos hoy. Bueno, pero sí, existiría de otra manera. A la existencia de los seres humanos y eso... Existiría de otra manera. Que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo. Por eso, esta realidad de las personas en este Porque mundo... Él quiso esta realidad. Sí, Él quiso esta realidad, pero también no hay otra... O sea... ¿Por qué no hay otra posibilidad? ¿Quién dijo que no? No, lo que quiero decir es... Esta realidad que tenemos hoy en día de las personas, los edificios, todo eso, si estuviera la Shekhinah revelada, no estaría explotada, digamos, no lo aguantaría. Bueno, esto es justamente lo que estudiamos en la clase pasada del Maimares, es el punto, Ejod, y no Yohit. Ese justamente era el punto. Dios crea todo esto para Él, y lo vamos a ver en la clase que viene, más en detalle. Dios crea todo esto para Él estar revelado acá, porque Él quiere estar revelado acá. ¿Por qué quiere? El Alter Rebbe decía, no puedes preguntar por qué quiere, no sé. ¿Por qué querés comer uva? Porque tengo ganas de comer uva. No, pero explícame racionalmente. ¿Qué racional? Me gustan los uvas, como una uva. Y si no me gusta, si no me la comería y ya está. ¿No hay posibilidad que este mundo siga existiendo así si ayer no haría su tzimtzum para el tzimtzum? Eso sí que no. Pero, ojo, no estoy afirmando nada. No, yo entendí. Estoy como pensando, o sea... Vamos a dejarlo para la clase que viene. Bueno. Ese va a ser el tema. Está bien. No tzimtzum, pero... Con todo respeto. Todo bien, yo entendí, todo bien. Pero hay que cambiar el lenguaje. No es que las ideas están mal, la forma de expresarla no es la mejor. No podría ser, no existiría. Son palabras... Sabemos nativas. Cuando uno empieza a profundizar... Que Hashem puede todo, entonces, sí, por eso entonces... choca esta idea que se me vino recién con... Esto es lo que acabamos de citar en nombre de Rashba. Nimna hanimnois. A Dios no hay nada que le es imposible. ¿Qué quiere decir nimna? Nimna es imposible. Es una palabra que se usa incluso en forma moderna. ¿Vas a ir mañana al recital de no sé qué? Nimna. Es imposible, porque tengo que ir a no sé dónde, no voy a ir. Como Bilti Shari, digamos. Bilti Shari, imposible. Entonces, Nimna es imposible, Nimno es las cosas imposibles. No hay nada que le es imposible. Nada. Claro, entonces por eso no entiendo esta idea que se me vino ahora a la cabeza, Okay. que le digo. Perdón, Raf. El otro cargador de la otra copa. Ahí está. Sí. Y que se me vino de repente recién después de 80 millones de años. O sea, ahora se me vino. ¿Tan grande eso? Soy el loco de los dinosaurios. En la clase que viene vamos a hablar de eso, Dios mediante. La clase que viene. Ok, vamos. Por un lado, había 10 milagros en el Beis Hamikdash. Yasar Anisim, la Mishnah dice en Pirkei Avos, 10 milagros. Y en particular en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, el lugar más santo del templo. Ahí, Mokem, dicen nuestros sabios también en el Talmud, esto es algo demasiado largo para explicar todos los detalles, así que simplemente sigamos, no pasa nada. Mokem Arem Enominamida, el lugar que ocupaba el arca donde estaban las tablas, no ocupaba el lugar en donde estaba. Bekitsur, en resumen, sí, es algo complejo y largo. Bekitsur,
el lugar, el Kodesh HaKodoshim tenía 20 amas, son 20 codos, unos 10 metros, más o menos, 10 metros de ancho. Y Shlomo Melech, el rey Salomón, en el primer templo construyó 2 querubim, 2 especies de estatuas que medían cada una 10 amas, 5 metros, y estaban ahí metidas, una al lado de la otra. Entonces ahí tenés ocupados los 10 metros, los 20 amas están ocupados, una estatua de 10 amas y otra estatua de 10 amas. Y sin embargo el Aarón, el arca, estaba en el medio entre estas 2 estatuas. ¿Y cómo está? Si no había lugar para que esté. Sí, no ocupaba lugar. Ah, ¿en serio no ocupaba lugar? ¿Era invisible? No, era un coso de Amosai, Moheitzi, Orco, y medía 2 amos y media. Y entonces, el espacio que ocupaba el arca no cuenta. Era algo milagroso. Ya sé que lo que estoy diciendo es algo incluso contradictorio, pero el espacio que ocupaba el arca, porque era una cosa, era un arca de un tamaño determinado, no ocupaba espacio. Pero eso ocurría solamente en un lugar en todo el universo, en el Kodesh HaKodoshim. Lo midieron antes y después de... Lo construyó Moshe Rabbeinu, Betzalel, en el desierto. Hizo un arca específica. Y sin embargo no ocupaba espacio. ¿Estaba ahí? Sí, estaba ahí, pero no ocupaba espacio. Sin embargo, no ocupaba espacio en la medida de los 20 amas que tenía el Kodesh HaKodoshim. Entonces ahí se expresaba, en ese lugar en el templo, se expresaba en forma revelada la fuerza de la esencia de Dios, que no está limitada a ningún tipo de limitación. Justamente la esencia de Dios es lo que puede unir 2 opuestos, que el espacio no ocupe espacio, que exista el espacio y que no sea espacio. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Claro que no. Pero esta es la esencia de Dios. Ok, con esto no terminamos obviamente, pero con esto vamos a entender un paso más. Entender que los corbanes, las ofrendas y el rezo están relacionados con el lugar del Beis Hamikdash. Ya dijimos en la parte física de las ofrendas, porque había que hacerlas ahí. El animalito, y llevarlo, y ofrendarlo, etc. Y la parte espiritual de las ofrendas, que es el rezo, hay que mirar a Yerushalayim, hay que pensar en Yerushalayim. ¿Por qué está relacionado con un lugar físico? Porque el concepto de korbanos, el concepto de las ofrendas y el concepto de tfila, del rezo, es llegar, conectarse con el nivel de divinidad que trasciende cualquier tipo de definición. Y es imposible definirlo incluso con la definición de infinito, como fue explicado. Por lo tanto, ahí va la explicación. Esta es la respuesta a la pregunta que hizo al comienzo. Por lo tanto, tiene que haber una boida de parte de la persona que esté relacionada con la limitación de lo más bajo que haya. Si la tfila, si el rezo y las ofrendas estuviesen limitadas a un... Perdón, si no estuviesen limitadas, si la tfila, el rezo y las ofrendas no estuviesen limitadas con un lugar físico, entonces solamente llegarían al nivel de divinidad que trasciende el espacio, infinito. Ahora explico. Pero esto no es la esencia de Dios. Y la expresión de la esencia de Dios es cuando se une lo finito con lo infinito. Es como el ejemplo que yo di antes del maestro que es capaz de dar una clase de física para chicos de primer grado, que no entienden ni cuentas, no saben ni sumar, ni nada por el estilo. Esa es una verdadera clase de física. ¿Por qué? Porque es algo, lo podés tocar, agarrar las bolitas y tiralas. Y un nene le tira una bolita al otro y hizo un agujero en la cabeza. Si me hubiesen explicado física así, yo hubiese entendido más. Es algo concreto, real. No son fórmulas abstractas que obvio que jugar a las bolitas, si realmente sabes del tema de física, podés llenar pizarrones de las fórmulas. Y el rozamiento de tal material y tal otro material y la fuerza y la gravedad. Y ok, tenés razón, hay mucha complejidad detrás de eso. Pero los nenes no tienen capacidad de entender esa complejidad. No están preparados para eso. Después, cuando crezcan, sí. Pero en ese momento que ese maestro está enseñando, están en primer grado, no están en condiciones de entender eso. Pero aún así el maestro les explica. Y están viviendo física. Real. No entienden ni qué es la palabra física. No sé ni qué. No importa. Vos jugás las bolitas y está bien.
Y pegale más fuerte o no le pegues. O pegale en tal dirección y no en tal otra dirección. El pool también, el juego de pool, pillar, todo eso es pura física. Física pura. Que el palito y el golpecito, cuán fuerte le pegas y que dónde va a parar. Este le pega al otro, el otro sale para allá. Es todo física. Ok, pero ¿quién está pensando las fórmulas de física mientras juega al pool? Che, pues pegar a la pelota con el palito y ya está. Y no meta la blanca y no meta la negra antes de las otras. Y ya está. Jugar al pool y divertite. Pero bueno, ¿dónde se expresa, llevándolo al lenguaje de las hijas? ¿Dónde se expresa la esencia de Dios? No Dios limitado al espacio o a trascender el espacio. ¿Dónde se expresa la esencia de Dios? En lo más bajo que hay. ¿Qué es lo más bajo que hay en el mundo? La tierra, un lugar físico. Eso es lo más bajo que hay. Ahí se expresa la esencia de Dios. Cualquier cosa que está por encima de eso ya no es la esencia. Ya es una expresión, pero no es la esencia. Es como... ¿La esencia de Dios hay en la tierra? Sí. Hay un maíz del Tzemach Tzedek, ahora explico. Hay maíz del Tzemach Tzedek con el Alter Rebbe, que expresa justamente esta idea. El Tzemach Tzedek, la historia es larguísima, entender quién era. En el tercer Rebbe de Chabad se crió, el Alter Rebbe lo crió, su Zeide lo crió. Su madre, Dvora Lea, entregó su vida por el Alter Rebbe. Es todo un maíz muy largo. Pero el punto es que tenemos a un Zeide, un abuelo, criando a su nieto, que después iba a ser el tercer Rebbe de Chabad. Y en un momento estaba el Alter Rebbe con su nieto en las rodillas, así, jugando, el nenito, qué sé yo, y el Alter Rebbe preguntaba, ¿dónde está el Zeide? Jugando con un nenito. Entonces el nenito le tocaba la barba a su Zeide, y el Zeide decía, no, esa es la barba del Zeide. ¿Dónde está el Zeide? Entonces el nenito, no sé, tocaba las orejas, ¿viste? No, esas son las orejas del Zeide. ¿Dónde está el Zeide? La nariz. No, esa es la nariz del Zeide. Así varias veces, el nene se cansó, ¿viste? ¿Qué Zeide? ¿Dónde está el Zeide? Se bajó el nene y se caminó unos pasos, y el Alter Rebbe, no sé, se habrá metido en hacer otra cosa, y el nene gritó, ¡Zeide! Y el Alter Rebbe se dio vuelta. Doy Zeide. Ahí está el Zeide. Ese es el Zeide. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La nariz, la barba, son todas expresiones del Alter Rebbe. ¿Pero es el Alter Rebbe? No, qué sé yo, es la barba del Alter Rebbe, la nariz del Alter Rebbe. Pero cuando el Alter Rebbe se dedicó y se concentró, mi nieto me está llamando, ¿qué pasa? Ahí está, este sos vos. Tu esencia, acá está. Entonces, de vuelta, ¿dónde está la esencia de Dios? ¿Entre los ángeles? ¿Los malachim y Atzilus y qué sé yo, qué sé cuánto? No está ahí Dios. Hay una expresión de Dios, la luz de Dios, la luz infinita, qué sé yo, pon el nombre que quieras, pero eso no es la esencia de Dios. Pensé que sí, como que su esencia es, después acá hay como una expresión de... No, es justo al revés. Es justo al revés. Acá está más disponible la esencia de Dios que en otros mundos. Que en Atzilus, digamos. Sí. Hasidus tiene un ejemplo de esto. Si no recuerdo mal, es un ejemplo de Baal Shem Tov. El ejemplo es un tipo que entra al palacio del rey. Y obviamente el rey no te recibe en la puerta. El rey está metido en su cuarto privado, yo qué sé, con toda la gloria del rey. Y tu trabajo es llegar a donde está el rey. Y empiezas a caminar y en un cuarto hay, no sé, perlas y no sé qué cosa. Y dices, wow, me quedo acá, mirá qué bello, qué es eso. No, pero no es el rey, son las perlas del rey. Listo. Próximo cuarto, piedras preciosas, no sé, cualquier cosa podemos inventar, ¿sí? Todo tipo de riquezas y cosas que vos decís, esto es lo más bello que hay, lo mejor que hay, no hay otra cosa excepto... ¿Es el rey? No. Y el desafío es... No te distraigas, seguí caminando, porque vas a entrar al cuarto del rey, y ahí puede ser que no haya perlas, puede ser que no haya oro, no haya plata, no haya piedra, no hay nada, pero es el rey. Yo me quiero quedar con el rey. No con todo lo que está alrededor del rey. El rey, él mismo. Y otro ejemplo clásico de Hasides, que esto lo vamos a ver en la clase que viene también, cuando una persona de carne y hueso, tiene que estar en un lugar, digamos, extraño, yo qué sé, nosotros estamos acá sentados, esto no es tu casa, no es mi casa, no es la casa de ninguno de nosotros, y digamos que somos extraños, entonces
viste, estás sentado de una manera determinada y hablas de una manera determinada y te dirigís y conducís de una manera determinada. Pero después cuando estás en tu casa, y eso es tu casa, y no hay nadie, y estás solo, y bueno, soy yo, no tengo que mostrar nada, no tengo que demostrar nada, soy yo y hago lo que quiero. Y igual nadie me está mirando. No estoy diciendo si Dios te mira o no, no estoy hablando de eso. Yo soy yo y ya está. Tengo ganas de agarrar la galletita y mojarla en el té y comerla con la mano y se me cayó un poco. A mí qué me importa, si nadie mira, no hay nadie mirando. Pero acá no lo haría ni loco, ¿no? El Señor no se hace así. No comas así. Agarra la pizza y te la metes en la boca. ¡Ey, qué asqueroso! Si igual no hay nadie, ¿qué problema hay? Acá no, claro, acá está con el cubierto y comer la pizza. ¿Qué quiere decir? Que acá, digamos, en este ambiente o en un ambiente así, no está tu esencia revelada. No. Está una expresión de lo que vos sos. Que te mostrás de una manera determinada para no pasar vergüenza, para ser adecuado, para lo que sea. Está todo bien. Pero sos vos, no. Es una expresión. Y en tu casa, sos vos. ¿Qué significa Dira Betachtoinim? La morada de Dios. Claro. Soy yo. Y yo revelado. Yo como realmente yo soy. No como tengo que mostrarme. Como yo soy. ¿Qué significa una morada para Dios en este mundo? Él, su esencia tal y cual Él es. No me traigas el Ganaiden, no me importa la Shina, no me importa nada. Vos, Dios, Él, nada más. Entonces con los malachim que hay, con los ángeles que hay, Dios como el Señor del mundo, y no lo entienden, y gritan, y cantan todos los días, y la gloria de Dios. Sí, es todo muy lindo. ¿Eso es Dios? No. Eso es como Dios se muestra. Y acá tenemos acceso a Él, literalmente. Más allá de cómo se muestra. A Él. En los tiempos, se pone entre paréntesis, en los tiempos en los cuales ofrendaban ofrendas en Bamois, en estos altares individuales, que no había un lugar específico, justamente las ofrendas no tenían esta virtud, como la tenían, esta virtud de revelar la esencia de Dios, como lo tenían cuando se ofrendaban en el Mishkan, en el tabernáculo y en el templo. Y por lo tanto, en los corbanos, en las ofrendas del tabernáculo y del templo, hay muchas más leyes y límites. Y más aún, en el tabernáculo, en el templo, ofrendaban ofrendas que en Bamois no se podían ofrendar. Esto es entre paréntesis, sigamos adelante. No pasa nada si no entendimos todos los detalles. Lo que el Rebbe está expresando es, de vuelta, en el lugar más bajo del universo, ahí está la esencia de Dios. La esencia misma de Dios. De acuerdo a esto, vamos a entender también por qué en el templo y en el tabernáculo mismos, el Beis Hamikdash, estamos en el 4º capítulo, el Beis Hamikdash, el templo, era superior al tabernáculo. Y esto lo vamos a estudiar en la clase que viene ampliamente. ¿Por qué era el templo superior al tabernáculo? El tabernáculo no estaba siempre en el mismo lugar en el mundo, sino que viajaba de un lugar a otro lugar. Como está escrito, Dios andaba, por así decir, en una tienda, y también estaba construido principalmente, y de vuelta esto lo vamos a estudiar en la clase que viene más en detalle, estaba construido principalmente de Soimeach, de mundo vegetal, madera, y de animales. De vuelta, las maderas y las cortinas, solamente las bases estaban hechas de plata, de metal plata. Y no estaba construido el Mishkan, el tabernáculo, de Doimem, de objetos inanimados, que son lo más bajo que hay. Es decir, que el Mishkan era el maestro de física que dice: a primer grado no puedo entrar, de 5º grado para arriba puedo enseñar algo, de 5º grado para abajo no es para mí. No entiende nada. Sí, no entiende nada porque vos no podés bajar los conceptos para que eso no lo entiendan, no porque son tontos, ¿no? Entonces el Mishkan, el tabernáculo, estaba de un nivel para arriba. El templo incluso por debajo de ese nivel también. Por eso no se revelaba en el Mishkan, en el tabernáculo, una revelación de la presencia de Dios muy elevada. De hecho, en el momento que terminaban el trabajo, tenían que mudarse de lugar en el desierto, levantaban todo el tabernáculo y se iban a otro lugar. Y ese lugar donde hicieron ofrendas, donde bajó un fuego del cielo, no es santo, nada. Es el desierto del Sahara, yo qué sé, el desierto del Sinai, cualquiera que sea. No tiene ninguna kedusha, ninguna santidad, cero. Pero ahí se reveló la presencia de Dios. Sí, ¿qué importa? Se abrió la tierra y se lo tragó a Koirach.
qué no? Un lugar muy bajo en ese ¿Por momento. qué cuando levantan el Sí. Mishkan ese lugar no quedaba como algo? Por lo que está explicando acá. El Mishkan estaba construido de plantas, o sea, vegetales Sí. y animales, las pieles de los animales. El templo estaba construido de piedra. Las piedras es algo más bajo. Doimen, Tzomeach, Jai, Medaber. Doimen son objetos inanimados, Tzomeach son vegetales, Jai animales y seres humanos Medaber. Justamente el Beis Hamikdash, el templo que estaba construido de una manera determinada, estaba construido principalmente de piedras, lo más bajo que hay. Ahí se expresaba la verdadera expresión, por decirlo de alguna manera, del Blik Vul, del infinito de la esencia de Dios, que no está limitado en ninguna limitación. Todo el catch de esta frase, limitado con ninguna limitación, Dios no está limitado a ser definido por ninguna definición y tampoco está limitado a no ser definido por ninguna definición. Es nimno a nimnovis, es las dos cosas. Al punto tal que Dios podía relacionar, unir el espacio, unirse con el espacio mismo, con el lugar mismo, que era Tachtoinim, con lo más bajo que hay. Un espacio limitado y una forma física limitada, piedras, de lo que estaba construido el Beis Hamikdash, eso se transformó en una morada para Dios, para la esencia de Dios. Y por eso el Mishkan, el tabernáculo, era solamente una casa temporaria de Dios. Y el templo, el Mikdash, era una casa eterna para Dios, una casa fija.